pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Y clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar.
Mis hermanos, les saludo con la paz del Señor. Es para mí muy grato estar aquí en este momento. Le doy las gracias a Dios por haberme permitido despertarme en este día y darme esa oportunidad de llegar a su casa, Mis hermanos, es para mí, como les decía, es para mí un gozo estar aquí. Y mucho más todavía cuando Dios nos encarga lo que es la palabra de Él, cuando Él nos encarga un trabajo que tenemos que hacer para Él. Entonces, mis hermanos, yo sé que muchos están conectándose a través de estas redes y quiero extender mi saludo a todos aquellos que nos están mirando a través de este medio. Sí, quiero enviarles un abrazo de parte del Señor Jesús a cada uno de ustedes y también un abrazo bien fuerte de parte de los que hacemos o conformamos el Centro de Adoración Cristiana, mitad del mundo. Amén. Entonces, mis hermanos, yo quisiera empezar en honor al tiempo, diciéndoles algo, haciéndoles una pequeña reflexión. Muchos de nosotros a veces tenemos, mis hermanos, la conciencia de que hay alguien dentro de nosotros. Muchos de nosotros tenemos eso. Y mucho más, mis hermanos, si es que nosotros hemos nacido de nuevo. Mucho más con eso, ¿sí? Porque aquellos que nacemos de nuevo o recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo se mete dentro de nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Es por eso que la palabra de Dios dice allá, dice que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis hermanos, yo con eso quiero empezar esta reflexión. Yo diría esta reflexión porque cada día el Señor nos permite abrir esta palabra, la palabra de Él nos permite abrir y nos permite reflexionar a través de los pasajes bíblicos que ahí nos dan, nos permite reflexionar. El Señor y su Santo Espíritu nos hablan por medio de ellas y nos permite, valga la redundancia, reflexionar. Amén. Entonces, el Espíritu Santo que se mete dentro de nosotros, ¿sí? Miren, nos da personalidad, nos da pensamiento, nos da voluntad, nos da decisión, ¿sí? Sentimientos, emociones, una voz, ¿sí? Que vive dentro de nosotros. Y es por eso que yo le he puesto de título, porque en todo este tiempo que estamos pasando, en todo este tiempo que estamos atravesando y que hasta ahora aún todavía no se ha terminado, y que estamos escuchando de que como que parece que ya se termina, pero nuevamente viene algo más. Entonces, en todo este tiempo, miren, yo lo quiero hacer como Pablo lo hacía, ¿sí? Llegar con un mensaje de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Y es por eso, mis hermanos, que yo le he puesto de título a esta reflexión. Dice, en estos tiempos, ¿qué voz estás escuchando? En estos tiempos, mi hermano, mi hermana querida, que me están viendo a través de esta pantalla, ¿qué voz estás escuchando? Si acabamos de decir que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, si el Espíritu Santo se mete dentro de nosotros, nosotros como hijos de Dios tendríamos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero, mis hermanos, ahí está algo que mientras yo leía, mientras el Señor me hacía leer algunos pasajes y que vamos a ir viendo algunos pasajes de la Biblia, de acuerdo a la voz, ¿sí?,
que tú, mi hermano, mi hermana querida que nos estás viendo y que estamos aquí reunidos, estamos escuchando, ¿sí? Y vamos con la primera voz, la voz de Satanás. Y vamos a ver cuál es la voz de Satanás, la que también algunas veces, o por decirlo así, muchas de las veces nosotros también escuchamos, ¿sí? Y que él nos hace entrar o nos distorsiona y nos pone en duda de lo que Dios dice, de lo que Dios ha dicho, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vámonos a ir a Génesis 3, versículo 1, ¿sí? Génesis 3, versículo 1. Mire lo que dice ahí, ¿sí? Y lo que Satanás hace con los hijos de Dios. Les doy lectura a mis hermanos y ahí en casita, no sé si es que tal vez ya tomaron sus Biblias, ¿sí? Y si aún no lo hacen, por favor, tomen un lápiz y tomen nota, porque es bueno también tomar nota de algunas cosas que Dios nos está hablando, ¿no? A través de las personas que están al frente, porque es el Espíritu Santo quien habla a través de esas personas, mis hermanos. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire lo que le dijo a la mujer, y esto también nos puede suceder a nosotros, nos puede pasar. Dice, con que Dios ha dicho. Escuche bien esto, con que Dios ha dicho, ¿sí? No comáis de todo árbol del huerto. Miren, mis hermanos, qué palabra esta, sí, que Dios me hacía ver y digo, es verdad. O sea, hay veces que la voz de Satanás viene y nos distorsiona todo e incluso hasta nos hace dudar de lo que Dios nos tiene prometido o de las promesas que Él tiene. Dice, con que Dios ha dicho, ¿sí? Y nos hace dudar. Y miren también qué es lo que hace. Allá en Marcos 4:15, vamos a irnos a Marcos 4:15, mis hermanos, porque es bueno también ir revisando las citas bíblicas, mis hermanos, ir comprobando qué es lo que nos dice allá en las Escrituras, ¿sí? Marcos 4:15, ¿qué nos dice el Señor? Miren lo que dice el Señor allá en Marcos 4:15. Y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene, ¿qué dice ahí, mis hermanos? Enseguida viene Satanás, ¿sí? Y quita la palabra que sembró en sus corazones. Miren, ¿sí? Satanás distorsiona y pone en duda lo que Dios dice. ¿Y cómo lo hace? Hay veces que los hermanos nuevos vienen acá a la iglesia, se congregan, escuchan la palabra y van pero súper gozosos de lo que Dios les dijo. Salen y de pronto ya a la vuelta de la esquina, Satanás envía a alguien y les roba, mis hermanos, ¿sí? Dice, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás. Después de que la escuchan, enseguida afuera ya está esperándole Satanás para quitarle y robarle esa palabra, ¿sí? Entonces pone en duda y les pone en duda, ¿sí? Y les distorsiona de lo que Dios dice. Amén. Allá también vamos a ver en Job 2:9 lo que le dijo, y ustedes saben lo que le pasó a Job. Todos conocemos de aquellas cosas que pasó Job en esos momentos difíciles que él estaba, en esas pruebas que él estaba. Entonces, ¿qué le dijo ahí? Mire lo que le dijo, utilizando Satanás a la esposa de Job, ¿sí? ¿Qué le dijo ahí Job? Digamos, la mujer de Job a él, ¿sí? Entonces le dijo su mujer, utilizando Satanás a su mujer. Mis hermanos, ¿cuántas veces de pronto en la casa mismo Satanás utiliza a alguna persona para hacernos dudar o distorsionar lo que Dios nos ha dicho? Miren lo que le dice la mujer. ¿Aún retienes tu integridad?
Y no le dice la mujer, le dice Satanás a través de la mujer. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué tenaz, mis hermanos. Qué tremendo esta parte de que le diga a la misma mujer, ¿sí? De Job, que le diga, ¿aún retienes tu integridad? Es como cuando nosotros venimos acá, ¿sí? Y Satanás viene y nos dice, ¿aún vas a la iglesia? ¿Aún oras? ¿Aún estás de esta forma? ¿Aún estás de esta otra forma? ¿Sí? Maldice a tu Dios y regrésate para acá. Mira que acá te van a dar muchas cosas. Acá te ofrezco esto, acá te ofrezco lo otro. Y viene y nos distorsiona y nos pone en duda, mis hermanos. Sí. Y eso es lo que hace Job. Nos hace dudar y nos hace alejar de Dios. Nos hace dudar y nos hace alejar de Dios, mis hermanos. Sí, y eso es lo que quería hacer la esposa de Job, sí, o Satanás a través de la esposa de Job. Sí. Dios nos promete algo y Satanás está ahí que nos hace dudar y nos hace alejar también. También nos desvía del propósito de Dios, mis hermanos. Nos desvía del propósito de Dios. Sí, y eso podemos encontrarlo también en Mateo 16, 22, 23 y vamos a verlo. Lo que nos desvía del propósito de Dios. Mateo 16, el versículo 22 y el versículo 23. ¿Qué dice ahí, mis hermanos, la palabra del Señor? Entonces, mire, y esto pasó cuando Jesús estaba anunciando su muerte, ¿sí? Estaba anunciando su muerte, dice la palabra del Señor, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús dice, pero él volviéndose dijo a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba siendo utilizado por Satanás, sí. Y nos desvía del propósito de Dios. Satanás nos desvía. Y aquí quería Pedro decirle, Señor, estoy parafraseando, ¿no? Señor, ¿por qué te puede acontecer esto? Pudiendo tú salir de aquí y correrte a esconderte en otro lado, te vas a quedar aquí para que te cojan, para que te esposen, para que te lleven y te castiguen, digamos así, mis hermanos, sí. Pedrito, ¿no? Ahí teniendo viéndolo de otra forma, queriéndole tener compasión a Jesús, pero mire lo que le dice Jesús a él. Quítate de delante de mí, Satanás, le dice. Me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quítate delante de mí, le dice Jesús a Pedrito. ¿Qué tal este Pedrito que le quería ayudar a Jesús? No, pero ahí está, que Satanás desvía el propósito de Dios. Y aquí en este caso vemos en esta escritura, vemos que Pedro quería hacer eso, quería desviar el propósito que tenía Dios para con todos nosotros, inclusive con Pedro mismo. Amén. Entonces, mire lo que hace esta voz de Satanás. Sí, también mis hermanos, Satanás se lleva bien también con otro tipo de voz. Y esa voz es la voz de la carne, que a muchos de nosotros, mis hermanos queridos que están viéndome a través de este medio, también les puede hablar. Sí, se llevan así como hermanos, Satanás y la voz de la carne. Sí, la voz de la carne nos quiere llevar al pecado. Y vamos a verlo en Santiago 1:14, que es lo que nos dice. Nos quiere llevar al pecado la voz de la carne, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de pronto esa voz de la carne que nos quiere llevar a esa antigua vida, a esa manera de vivir que teníamos antes, sí, y nos satisfacía en la carne, mis hermanos, sí? ¿Qué nos dice allá en Santiago 1:14? Dice, cuando alguno es tentado, escuche bien esto, cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, dice la palabra del Señor, ni Él tienta a nadie, ¿sí? Sino que cada uno, escuche bien esto, mis hermanos queridos, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Dice que cada uno es tentado y seducido y atraído, ¿sí? Por el pecado. Y es por eso que la carne nos quiere llevar al pecado. Y algunas veces nos ha llevado. Algunas veces hemos caído en esa trampa de la carne. Algunas veces hemos hecho más caso de la carne que de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice también allá en Lucas 18:11, dice que la carne es prepotente, orgullosa. Sí, ¿no es cierto? La carne siempre es así, es prepotente, orgullosa, tiene un ego que sale de parte de nosotros, ¿sí? Y que eso viene de la carne, mis hermanos. Y allá en Lucas 18:11, veamos lo que nos dice Lucas 18:11, ¿sí? Ahí nos habla de aquel fariseo, ¿sí? De aquel fariseo ¿qué estaba haciendo el fariseo? ¿Sí? Ahí nos habla entre el fariseo y el publicano, ¿sí? Y voy a parafrasear un poco, mis hermanos, estaba este fariseo ahí en la iglesia del CAC Mitad del Mundo, en la parte primera de los asientos, y se pone de pie. Mire lo que dice Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. ¿Sí? Así dice, te doy gracias, porque no soy como uno de estos que están aquí. ¿Sí? No soy como los otros hombres. No soy como uno de estos que están aquí, ladrones, injustos, adúlteros, ¿sí? Ni aún como este publicano, dice la palabra del Señor. Ese es el ego, ese es el orgullo, esa es la carne, la voz de la carne la que estamos escuchando, ¿sí? Y ese ego es el que nos hace de pronto cometer lo que este fariseo hizo en ese momento. Y el fariseo pensó que haciendo esa oración, ¿sí? Dios, miren lo que dice la continuación del versículo, el 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Y pensó que con hacer todo eso, Dios iba a escuchar, Dios iba a tener los ojos puestos en él, ¿sí? Pero eso no era de parte de Dios, sino era de parte de la carne, de la voz de la carne que le estaba hablando a su mente de pronto. Y él decía, él decía de esta manera, ¿no? Dios, te doy gracias. Se sentía orgulloso, se sentía con el ego bien alto, ¿sí? Por lo que de pronto él hacía. Amén. También la voz de la carne dice que no nos lleva a agradar a Dios. No nos lleva a agradar a Dios. Y eso vamos a verlo en Romanos 8. ¿Sí? Vamos a irnos a la carta de Romanos 8. El versículo 7 y el 8. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y hay una frasecita que dicen en el mundo, mis hermanos, que dicen en el mundo. Dicen, el hombre propone y la mujer dispone. Es de esa frasecita que dicen. Pero acá le podemos decir, cuando Satanás propone, nuestra carne dispone. ¿Sí? Por eso le digo que Satanás y la carne andan juntitos, ¿sí? Andan juntos. Donde está Satanás está la carne.
Y estamos guiados ahí por Satanás, por la voz de él y por la voz de la carne. Entonces, cuando Satanás propone, nuestra carne dispone. Entonces, miren, mis hermanos, hay otra de las cosas también que me llamó la atención mientras leía un artículo ahí, mientras preparaba esto. Y decía, Martín Lutero dijo esto. Martín Lutero dijo esto. Por eso inicié al principio diciendo que cuando una persona nace de nuevo, se acerca a Jesús, recibe a Cristo en su corazón y nace de nuevo, dice la Escritura que es una nueva criatura. Pero miren, Martín Lutero dijo esto. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. ¿Cuántos de nosotros a través de esta cámara nos están viendo, mis hermanos? ¿Y cuántos de nosotros, de los que estamos aquí reunidos, ya hemos sido bautizados? ¿Sí? Por eso dice Martín Lutero, dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. Es verdad que cuando uno se sumerge a las aguas, ¿sí?, muere el viejo hombre y nace un nuevo. Pero dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. Pero dice, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Y ahora tengo que matarlo todos los días. Me gustó este pensamiento de este señor Martín Lutero, porque es verdad, ¿sí? Hacemos morir al viejo hombre en el bautismo, ¿sí? Pero, como dice él, pero el infeliz sabía nadar, ¿sí? Yo no sabía que él ha sabido nadar, yo descubrí, dice, que él sabía nadar. Sí, y ahora tengo que matarlo todos los días, y es verdad, y vamos todos los días, de pronto cometiendo errores, ¿sí? Sí, el mismo Pablo dijo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Sí, el mismo Pablo dijo eso, ¿por qué? Porque es verdad, porque cada día tenemos que ir día a día haciendo cosas y de pronto fallamos, y ahí está. No porque de pronto ya fuimos sumergidos en el bautismo, ya ese viejo hombre murió y resucitó un nuevo. Pero ahí está. Sí. Ahora tenemos que ir matándolo todos los días, como dice este pensamiento de Martín Lutero, mis hermanos. Vamos con la tercera voz. Ya hemos visto la voz de Satanás, la voz de la carne, y ahora vamos a ver la voz del mundo. Sí. Juan 2:15. Allá que nos dice la voz del mundo, mis hermanos, en Juan 2, versículo 15. Vamos a irnos a Juan 2, versículo 15. Sí. Juan 2, versículo 15. Dice, mis hermanos, Juan 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué hacemos nosotros, mis hermanos? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire lo que dice aquí, ponga mucha atención a lo que dice aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos ¿de quién? De la carne. Los deseos ¿de quién? De los ojos. Y la vanagloria de la vida, que dice ahí, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Esa es la voz que nos está hablando también en el mundo y nos habla todos los días. Incluso, déjeme indicarle, esto habla también. Esta es la voz del mundo también, porque a través de esto nos habla. Nos ponemos a ver y encontramos por ahí, le vemos de pronto a un vecino que se ha comprado un carro del año y nosotros también queremos tener eso, ¿sí? O ahí las mujercitas también se ponen a ver y después le ven ahí a una chica que antes era gordita, robusta y ahora está, pero ¿qué dicen ahí? Yo también quiero tener eso, ¿sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y por aquí entra, por los ojos entra, mis hermanos, ¿sí? Y la vanagloria de la vida.
Y eso no proviene del Padre, sino del mundo, mis hermanos. Y esa es otra voz del mundo y que ahora, a través de todo esto, está como teniendo más influencia en el mundo. Yo le doy gracias a Dios porque a través de esto también, mire, podemos ser escuchados en muchas otras partes y nos podemos ser vistos en otras partes también, sí, y podemos crecer a nivel de iglesia en otros lados también, amén. Pero asimismo hay que tener cuidado, porque aquí dice Dios, no lo digo yo, sino aquí dice Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sí, amén. Entonces miren lo que hace la voz de Satanás, la voz de nuestra carne y la voz del mundo. Amén. Ahora yo quiero hablarles sobre aquella voz que debería estar hablando a nuestras vidas todos los días. De esa persona, porque sí es una persona, el Espíritu Santo es una persona que vive dentro de nosotros. Que cuando aceptamos el señorío de Jesús en nuestras vidas, Él viene a morar en nosotros, en este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra. Sí, yo quiero indicarle tres cosas, mis hermanos, importantísimas del Espíritu Santo. Sí, la primera es la garantía de nuestra salvación. ¿Cuántos sabían eso? Que es la garantía de nuestra salvación. Y si de pronto nos hemos olvidado que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, vamos a ver qué nos dice en Efesios 1:13. ¿Sí? Vayámonos a Efesios 1:13, mis hermanos. A ver qué nos dice ahí. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Efesios 1:13? En Él también vosotros habiendo oído, ¿sí? Habiendo oído la palabra de verdad, mis hermanos. Esta es la palabra de verdad. Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿sí? Habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué dice ahí, mis hermanos? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Porque miren lo que es el Espíritu Santo y me hace acordar de algo. Yo antes, hago un pequeño paréntesis aquí, antes ahí en Pomasqui hay una hacienda hasta ahora, hay una hacienda, sí. Y cuando yo tenía más o menos unos 12, no menos, unos 9, 10 años, mi mamá me decía que vaya y compre la leche ahí, porque ahí ordeñaban y sacaban leche. Entonces yo iba con un baldecito que mi mamá me daba y me iba a comprar la leche ahí. Y al momento de ingresar, como todavía no estaban lista, no habían terminado de ordeñar, nos decían que nos esperemos ahí un momento. Pero yo veía toda esa parte del establo, ¿sí? Cómo les traían a las vaquitas, cómo les metían a esa máquina, les sujetaban bien su cuello, sus patas, ¿sí? Pero también vi otra cosa, y que es verdad, y que viene, o sea, hacía relación. Y ellos les marcaban a las vaquitas, les marcaban, ¿sí? Entonces, mire, yo preguntaba de pronto, ¿y por qué les marcaban? ¿Por qué les marcan a las vaquitas? ¿Sí? Mire lo que me hacía entender el Señor, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra, ya hemos oído el evangelio de vuestra salvación, ya hemos creído, ¿sí? En Él hemos sido sellados. ¿Y cómo hemos sido sellados? Con su Santo Espíritu. Aleluya, mis hermanos, con su Santo Espíritu hemos sido sellados. ¿Sí? Antes éramos creación, pero ahora hemos pasado a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, mire, también lo que hace es importantísimo, lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso tenemos que recordarlo siempre, ¿sí? Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Esa es la garantía de nuestra salvación, mis hermanos. Sí. Ahora, segundo, el Espíritu Santo es mi consolador. Sí, vamos a verlo también, que el Espíritu Santo es mi consolador en Juan 16:17. Sí. En Juan 16, vamos a irnos a Juan 16.
Vamos a leer el versículo 17, ¿sí? Para poder entender lo que nos dice luego en el versículo 7. Dice en el versículo 17, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? ¿Sí? Así dice el versículo 17. Pero en el versículo 7 nos dice algo. ¿Sí? Nos dice algo. Claro, no está ahí. Pero acá en nuestra Biblia sí nos dice en el versículo 7, dice, pero yo os digo de verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí? Es por eso que le decía que Jesús tenía que irse, ¿sí? Tenía que volver al Padre, pero ellos no entendían. Pero mire lo que dice, que es necesario y que nos conviene que Jesús se vaya, porque si no me fuere, dice, el Consolador no vendría. Y es por eso que nos dice que acá el Espíritu Santo es nuestro Consolador, ¿sí? Es nuestro Consolador, es nuestro abogado, sí, es nuestro ayudador. Porque así lo dice la palabra del Señor también. Entonces, miren, mis hermanos, hay veces que nos encontramos en alguna situación y comenzamos a nuestra mente darle, creo que a unas 1000 revoluciones por minuto pensando en qué podemos hacer. Y luego se nos aparece el celular y dice, voy a llamar al 1-800 auxilio, me invento. Al 1-800 auxilio, mis hermanos. Y comenzamos a llamar ahí. Los que hemos conocido del Señor, mis hermanos queridos, les digo a través de esta pantalla y los que estamos aquí, ¿sí? Los que hemos conocido de Dios, los que hemos sido nacidos de nuevo, podemos llamar al 1-800 Espíritu Santo. Amén. Y Él nos va a consolar, Él nos va a ayudar y Él va a ser quien nos proteja y nos lleve a toda la verdad. Amén. Y la tercera cosa es que el Espíritu Santo es nuestro maestro, es mi maestro, es su maestro, ¿sí? Veamos lo que dice en Juan 14, en el mismo libro, Juan 14, vamos a Juan 14, 26, ¿sí? ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Juan 14, 26. Nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué dice? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Miren lo que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, sí, en mi nombre. Por eso digo que el Espíritu Santo es mi maestro. El Espíritu Santo es quien nos guía, mis hermanos. No vendrá, dice, Él os enseñará todas las cosas, ¿sí? Y os recordará, dice, todo lo que os ha dicho, lo que yo os he dicho. Así dice Jesús, ¿sí? Cuando Él ya se fue, nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y Él es nuestro maestro. Él es quien nos enseña, Él es quien nos recuerda en algún momento de dificultad, en algún momento de alguna prueba. Si usted está lleno de esto, el Espíritu Santo le va a recordar. A mí me pasó una situación que estaba un poco como desesperado, como con ganas de salir corriendo, y me hacía acordar el Espíritu Santo, me hacía acordar la cita bíblica que dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que me hacía recordar. Y miren, por eso dice aquí la palabra del Señor que y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice la palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, ya hemos visto las 3 cosas importantes del Espíritu Santo, ¿sí? Ya para ir terminando con esta reflexión, yo quisiera que usted, mi hermano, mi hermana, ¿sí?
se hiciera esa pregunta como yo me la hice. En estos tiempos, ¿qué voz estoy escuchando? ¿Es la voz de Satanás? ¿Es la voz de la carne? ¿Es la voz de este mundo? ¿O es la voz del Santo Espíritu de Dios? ¿Sí? Allá en Romanos 8:15, veamos qué nos dice la palabra del Señor, mis hermanos. Veamos qué nos dice la palabra del Señor allá en Romanos 8:15. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, mis hermanos. Ahí está esta palabrita que a mí me gusta siempre, ¿sí? Por el cual clamamos y que siempre utilizamos. Los hijos de Dios utilizamos esta palabra y esa es la confianza que tenemos para llegar al Padre, ¿sí? Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud, ¿sí? Y muchos de nosotros estamos todavía bajo esa esclavitud. Todavía estamos bajo esa esclavitud, mis hermanos, ¿sí? Si no, dice la palabra del Señor, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dios ya me adoptó, mis hermanos, por el cual clamamos y por el cual podemos decir, Abba, Padre. Sí, que dicho en otra forma es, papito, papito lindo, te pido que me ayudes. Papá, ¿dónde estás? Estás aquí. Sí, eso lo que nos hace decir el Espíritu de Dios cuando escuchamos la voz del Espíritu. Solo cuando nacemos de nuevo el Espíritu, ¿sí? El Espíritu puede escuchar al Espíritu de Dios hablando dentro de nosotros. Cuando nacemos de nuevo, cuando ya no escuchamos, cuando estamos conectados, cuando estamos sintonizados, como sabe decir nuestro pastor Marcelito, cuando estamos sintonizados, ¿sí? Con la voz del Espíritu, es cuando nacemos de nuevo y nos sintonizamos con Él. Porque usted cuando va a sintonizar alguna emisora o algún canal mismo en la televisión, para ser más práctico, algún canal en la televisión y está distorsionado, ¿qué hace usted? Sube arriba y le mueve la antena para que le coja bien y le coja clarito el canal, ¿sí? Cuando nacemos de nuevo, estamos conectados de esa forma. Antes de nacer de nuevo, estamos como la antena, ¿sí? Estamos como la antena ahí sin estar bien cuadradita para que nos coja bien el canal. Pero cuando conocemos de Dios es cuando ya la señal sale clarita, la señal sale nítida, ¿sí? Y es por eso que ahí podemos escuchar esa voz hablando dentro de nosotros. Ahí es cuando estamos en esa situación difícil, en ese problema, estamos bajo esa esclavitud. Viene la voz del Señor a hacernos recordar, viene la voz del Santo Espíritu de Él a hacernos recordar, a enseñarnos nuevamente, a llevarnos a la Escritura de Dios y decirnos, mira lo que dice aquí, acuérdate de lo que Dios dijo, acuérdate de lo que está escrito y desecha. ¿Acaso Jesús también no le pasó lo mismo? Cuando fue llevado y Satanás le hizo ver todos los reinos, ¿sí? ¿Con qué contrarrestó Jesús? Con esta palabra que decía, escrito está, y eso tenemos que hacer nosotros, pero cuando estamos conectados, cuando estamos sintonizados con la voz del Espíritu Santo, podemos rechazar y podemos decirle al enemigo lo que está escrito, lo que Dios nos ha enseñado. Sí, mis hermanos, ya vamos terminando, mis hermanos. Sí, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará con nosotros. Eso dice la palabra allá en Juan 14:17 también, mis hermanos. Sí. Y yo quiero, mis hermanos, en esta mañana, ¿sí?, después de haber visto estos tipos de voces que de pronto nos atacan todos los días, ¿sí?, al menos la voz del mundo que está ahí día tras día hablándonos y de pronto nosotros haciendo caso, en el amor de Dios, mis hermanos, que puedan seguir rechazando esa voz y escuchando la voz del Espíritu Santo, escuchándole al Espíritu Santo, escuchándole lo que dice la voz a nuestro interior, lo que dice la voz del Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestra alma.
haciéndole caso a lo que Dios dice en su palabra, mis hermanos. Sí, quiero finalizar con este versículo que está en Hebreos 3:15, ¿sí? Donde nos dice, recuerden lo que dice. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando oigan, mañana, pasado mañana, la otra semana. No, mis hermanos, no. Ahí dice cuando oigan hoy su voz. Hoy su voz, mis hermanos, cuando oigan hoy su voz. Y hoy a través de esta palabra estamos escuchando lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Hoy en estos tiempos tan difíciles tenemos que escucharle al Espíritu Santo lo que nos quiere decir. Hoy a través de estos tiempos tenemos que pegarnos mucho más todavía y pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo quien nos hable. Sí, no endurezcan el corazón, dice la palabra del Señor. No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. No endurezca, mi hermano, mi hermana, a través de esta pantalla. Le digo de parte del Señor y con mucha humildad, no endurezca su corazón. No le preste oídos a la voz de Satanás que le dice, no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Mira, si te vas a la iglesia te vas a contagiar. Mira, si te vas a la iglesia vas a regresar contagiado. ¿Por qué vas a ir en el bus? ¿Por qué vas a ir caminando? Te vas a contagiar. No le haga caso a esa voz. No endurezca su corazón a la voz del Espíritu, mi hermano, mi hermana. Sí. No obedezca a la voz de la carne que le dice, no, está temprano todavía, voy a quedarme, está frío, voy a cobijarme un poco más para quedarme durmiendo unos 5 minutitos más. No le haga caso a la carne, a esa voz de la carne, mi hermano, mi hermana. No endurezca su corazón. Sí. No le haga caso, mi hermano, mi hermana querida, a la voz del mundo que le dice, no, mira, quédate aquí, solamente prende tu celular. Ya está ahí la prédica de este domingo. Anda, trae tu tacita de café, siéntate ahí, prende el celular y mira lo que ha dicho el hermano o la hermana o el pastor. Mira lo que han hablado en este día. No, mi hermano, no le haga caso a la voz del mundo, no endurezca su corazón. Cuando oigan hoy su voz, escúchenle al Espíritu Santo. Escúchenle la voz del Espíritu Santo que les dice, mi hermano y mi hermana querida, escúchenle y despójense de ese viejo hombre. Así como dice Martín Lutero, nuevamente les voy a repetir, si de pronto alguien no escuchó. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. Sí, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Y todos los días, dice, y todos los días tengo que matarlo. Mátenlo, maten la carne, maten la voz de Satanás, maten la voz del mundo. Y que ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros cuando aceptamos el señorío de Él, nos haga merecedores de este privilegio de llegar a su casa, de alabar, de glorificar su nombre. Que el Espíritu Santo nos hable cada paso, cada momento, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada mes que estemos haciendo algo, que el Espíritu Santo nos recuerde todas aquellas cosas que el Señor quiere que hagamos. No nos detengamos, mis hermanos. Hay veces que nos detenemos por escuchar la voz de Satanás o por escuchar la voz de la carne que nos dice, no, quédate o no hagas. Más el Espíritu está ahí que nos quiere hacer que hagamos algo, pero nosotros hacemos más caso de lo que dice el Satanás o de lo que dice la carne o de lo que dice el mundo. Sí, mis hermanos, cuando oigan hoy su voz, mis hermanos, espero que esta reflexión haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de este medio. Espero que esto que el Señor ha puesto en mi corazón, esto que en estos tiempos estamos viviendo, seamos o nos sintonicemos mejor
con la voz del Espíritu Santo. Sí, ahí donde esté, mi hermano, mi hermana, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a agradecerle a Dios por este tiempo que nos ha dado. Sí, cierren sus ojitos, inclinen su cabecita, sí, y digámosle al Señor en esta mañana, primeramente que nos perdone. Señor, te pedimos perdón en esta mañana porque tal vez hemos estado escuchando este tipo de voces. Hemos estado escuchando más claro la voz de Satanás que la voz de tu Santo Espíritu. Hemos estado escuchando, Señor, a nuestra carne. Hemos estado escuchándole al mundo, pero no hemos estado escuchando la voz de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos perdón por eso en esta mañana, Señor. Mas asimismo, mi Dios, yo te ruego por cada uno de los que nos están mirando. Te ruego por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, para que nos permitas y nos ayudes y con la ayuda del Espíritu Santo nos podamos sintonizar con lo que tú nos quieres decir, con lo que tú nos quieres hablar, Señor. Hay veces que venimos y los domingos, Padre amado, escuchamos y nos llenamos de tu palabra y escuchamos la voz de tu Santo Espíritu hablándonos, Señor. Y de lunes a sábado, Padre, nos desconectamos. De lunes a sábado, Padre, ya no nos sintonizamos con tu Santo Espíritu, ya no buscamos de ti. Y yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado y nos estará pasando tal vez, que el día domingo venimos con ese anhelo de conocerte, con ese anhelo de escucharte y nos vamos llenos, pero nos pasa lo que dice tu palabra, Señor, que estando junto al camino viene Satanás, Papito Dios, ¿sí? Y nos roba, Padre Santo. Enseguida viene Satanás y nos roba, Señor. Oh bendito Dios, aquella bendición que tú nos das y nos hace dudar y nos distorsiona de lo que tú nos dices, Papito amado. Te pedimos perdón por ello, Padre. Señor, yo te doy las gracias en esta mañana por haberme permitido llegar, por haberme permitido compartir, Señor, aquellas cosas que para mi vida han sido de gran bendición, Señor, como lo es recordar tus palabras, Señor, recordar aquellas cosas que no debemos olvidarnos nunca. Te doy las gracias por esa oportunidad que me has dado de vivir un nuevo día, Señor. Y asimismo te doy las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se han podido despertar en esta mañana y han podido, Señor, llegar a través de esta pantalla a coger tu palabra, a llenarse de ti. Como yo digo, Señor, a cargarnos las baterías, Señor, que tal vez ya están agotadas. Tan solo con ese abrazo que tú nos das cada mañana, con ese permiso que tú nos das de abrir los ojos, tú ya nos estás llenando de ese amor y nos estás llenando esas baterías que están tal vez descargadas, mi Dios. Gracias, Papito, en esta mañana. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo, Padre amado, Señor del cielo. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te decimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por haberme también permitido llegar a sus pantallas, a sus hogares, sí, y espero en Dios que vernos muy pronto. Espero en Dios en que nos siga llenando y nos siga guiando para poder seguir escudriñando su palabra y poder compartir nuevamente alguna de nuestras experiencias a través de la palabra, guiándonos, sí, y compartirlas con ustedes. Nos vemos, un abrazo muy fuerte a todos y nos estaremos viendo.